10 de la mañana con 8 minutos, 10 con 8. Tengo el gusto de saludar a Rodolfo Sapiains. Él es psicólogo de la Universidad de Chile, trabaja para la Universidad de Magallanes, es director alterno del Laboratorio de Cambio Climático y constituyente en Punta Arenas. Un gusto de saludarte, bienvenido Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Hola Mauricio, gracias por la invitación. Bueno, tengo que partir obviamente con, según mi punto de vista, la noticia de las últimas horas, que es portada de Zona Cero y de otros medios a nivel regional, que el gobernador Jorge Frías Añón, a nombre del gobierno regional de Magallanes, ha declarado estado de emergencia climática y medioambiental, o ambiental, mejor dicho, para la región de Magallanes. ¿Qué te parece la decisión de la máxima autoridad regional? Sí, mira, es una noticia bien importante, yo diría, interesante también lo que ha generado, porque más allá de las implicancias que la declaración de emergencia climática pueda tener, que es algo que hay que analizar, el hecho es que el cambio climático es un tema que genera altísima preocupación a nivel mundial y Punta Arenas no es la excepción. Tenemos los datos que respaldan que es una de las principales preocupaciones de la población y sumado a la publicación del último informe del IPCC, ¿no es cierto?, del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas el lunes pasado, que presenta un escenario bastante, digamos, complejo para el futuro. Hace que sea necesario proyectar medidas mucho más ambiciosas para enfrentar el problema. Y esta idea de la emergencia climática básicamente apunta a justamente priorizar un futuro para la ciudad de Punta Arenas, para la región de Magallanes, en la cual las decisiones tengan en consideración la variable climática, ¿no?, al momento de decidir qué queremos hacer y qué no queremos hacer para la región, ¿no?, y en la región. Entonces, en el fondo creo yo, ¿no?, que el cambio climático esté presente en la toma de decisiones respecto al futuro de Magallanes. Sí. Eso creo que en términos muy simples, ¿no?, que es lo que puede implicar, ¿no?, esta medida. ¿Tú crees que la gente entiende? El común de la gente, y uno realmente habla de la gente como si fuesen extraterrestres, o nosotros los extraterrestres hablamos mirando como desde allá afuera, oye, la gente. Bueno, ¿crees Sí. tú que todos entendemos, o el común de la población entiende, mejor dicho, la gravedad de los informes que se entregan año a año? ¿Por qué lo planteo? Porque todos los años escuchamos, vemos, leemos, nos informamos respecto de informes que cada vez son peores, y siempre se dice, las respuestas de las autoridades son, bueno, ahora sí que sí, ahora hay que tomar decisiones, hay que bajar la emisión de gases, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero finalmente no se hacen. Esa es como la sensación, por lo menos la mía, y yo creo que de mucha gente. Oye, todos los años nos están diciendo cuestiones muy similares, muy parecidas a lo que pudimos ver con el informe hace algunos días, pero y siempre se escuchan las respuestas de las autoridades decir, ahora sí que hay que hacer, vamos a terminar este proyecto y vamos a partir. Pero partir mañana ya es un día perdido, por lo que uno va entendiendo y ha ido entendiendo en el transcurso de los años. Entonces, ¿este año será? ¿Esta vez será sí o sí? Por lo menos ha pasado algo inédito, que se declare estado de emergencia en la región de Magallanes. Ya es una cuestión que antes no había ocurrido, ninguna autoridad había tomado una decisión así. Creo que en Chile, creo que en Chile, respecto de informes anteriores, tú me puedes rectificar, pero yo creo que en Chile. ¿Esta vez sí será o vamos a encontrarnos con lo mismo que nos encontramos todos los años o cada vez que hay un informe tan complejo y dramático como el que acabamos de tener hace un par de días? Sí, esa es una pregunta muy importante, Mauricio. Mira, yo creo que en general lo que nosotros hemos hecho con los equipos de investigación en los que me ha tocado participar, incluyendo este laboratorio que tú mencionaste, que tiene foco específico en la ciudad de Punta Arenas, nosotros podemos dar cuenta de que todos nuestros estudios, nuestras encuestas que hemos hecho muestran que las personas, la ciudadanía, tiene un conocimiento bastante, yo diría, adecuado de lo que es el cambio climático, de cuáles son sus impactos, de cuán importante es, y se asocia, como te decía en un principio, a altísimos niveles de preocupación. Nosotros acá en Punta Arenas, si tú sumas la gente que dice que está bastante, muy preocupada, estamos hablando del 86% de la población.
¿no? 86%, o sea, eso es enorme, ¿no? Y lo más preocupante es que asociada a esa preocupación uno esperaría que hubiese claridad respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ujú. Y ahí lo vinculo con lo que tú estabas planteando, porque otro elemento que también es bien constante en Punta Arenas y en Chile y a nivel latinoamericano es la percepción de que la ciudad no está preparada para enfrentar el cambio climático, ¿no? Ahí te estoy hablando de cerca de un 90% de la población de Punta Arenas que dice Punta Arenas no está nada o poco preparada para enfrentar los impactos del cambio climático. Entonces tienes un problema que genera altísimo nivel de preocupación, ¿no? Pero que al mismo tiempo no se percibe que las autoridades o el país en general esté haciendo lo suficiente o esté haciéndolo al ritmo, ¿no?, que se necesita. Entonces, yo creo que hoy día estamos ya mínimo con 25 años hablando de cambio climático, ¿no? Sí. Las generaciones más jóvenes nacieron con el cambio climático, ¿no? Nacieron con el cambio climático. Hay fenómenos hoy día climáticos que marcan diferencias generacionales. O sea, acá en Punta Arenas sabemos cómo ha cambiado el patrón de la nieve, ¿no? Que ya no cae la nieve como antes. Entonces hoy día tienen niños, niñas, que nunca han visto la magnitud de las nevazones que habían antes, ¿no? Por ejemplo, no saben lo que es, ¿no? En la zona central, donde está la mega sequía, que ya tiene 11 años, estamos con mega sequía en la zona central, hay niñas y niños que creen que llueva 2 días es una tremenda lluvia, ¿no? Porque nunca han tenido la experiencia de una lluvia como las que había hasta los años 90, por ejemplo, o principios de este siglo. Entonces hay cambios reales que están ocurriendo y que son palpables en tu vida, ¿no? Pero están estas otras proyecciones. Entonces, yo creo que están ocurriendo cambios muy importantes a nivel mundial y en el país también, ¿no? Pero la discusión hoy día es la rapidez con que necesitamos implementar esos cambios, ¿no? Hoy día tenemos un proceso constituyente, complejo, difícil, pero en el cual tienes muchísimas personas ahí que están recogiendo el interés de la ciudadanía por incorporar el medio ambiente en la nueva constitución de una forma como no se ha hecho antes, ¿no? De proteger los ecosistemas, ¿no? Acá nosotros también preguntamos a la ciudadanía de Punta Arenas qué tan importante era que los ecosistemas patagónicos, ¿no?, fueran constitucionalmente protegidos, ¿no? Y de nuevo nos encontramos con cerca de 85% de la población diciendo que eso era muy importante, ¿no? Así que la Constitución proteja los ecosistemas patagónicos. Entonces, en el fondo hoy día estamos viendo un cambio cultural, ¿no?, generacional también, ¿no? El medio ambiente ya empieza a ser algo como obviamente importante para las niñas y para los niños, por ejemplo, ¿no? Sí. Mucho más que para los grandes, ¿no? La gente joven al mismo tiempo tiene también mucha más conciencia, pero la gente adulta y la gente adultos mayores también tienen más conciencia que la que había hace 10, 20, 30 años atrás, ¿no? Ya. Y el sistema ellos no nacen con dándole esa importancia a lo medioambiental, a lo climático. Hoy día, después de tantos años de leer, informarse, de escuchar a sus propias, a las nuevas generaciones, a sus propios hijos o nietos, lo van entendiendo. Ahora, un paréntesis nada más, Rodolfo, me quedé con algo ahí que tú dijiste, porque además ayer nosotros leímos antes de ayer y ayer estuvimos hablando de estas percepciones sobre el cambio climático, este encuentro que ustedes están haciendo y que hicieron acá a nivel local. Y tú dijiste que la gran parte de la población entendía de que la ciudad no estaba preparada para los cambios. ¿A qué se refiere? ¿Qué tenemos que entender como la ciudad no está preparada para afrontar los cambios que se vienen, el cambio climático, etcétera? Mira, el cambio climático en general tiene múltiples implicancias, ¿no?, para la vida en el planeta. Hay manifestaciones que son más propias de ciertas latitudes que de otras. Hay cosas que sabemos más, con más probabilidad de que puedan ocurrir que otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de los incendios forestales, ¿no? El incremento del riesgo de incendios forestales, que hoy día lo estamos viendo de manera dramática en el Mediterráneo, ¿no? Antes fue en el estado de California,
Pero en Chile también hemos tenido esos episodios y acá los conocemos bastante bien con lo que ha pasado en Torres del Paine, ¿no? Entonces hay riesgos que se van a incrementar, ¿no? También hay riesgos asociados a otro tipo de eventos extremos, como pueden ser los aluviones, ¿no? Si te recuerdas, hace algunos años atrás, este aluvión que ocurrió en Chañaral, ¿no? En el norte de Chile, y que era como esto ocurre una vez cada 100 años, bueno, ocurrió, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó. Y acá en la ciudad hay muchas situaciones de riesgo que, bueno, ONEMI lo tiene bastante claro, y que tiene que ver con cómo enfrentar eventos climáticos extremos, ¿no? Como puede ser, porque claro, uno dice, por ejemplo, no, ya no cae nieve como antes, ¿no? Pero eso no quiere decir que el próximo año o en 5 años más venga un nuevo, como se habló en algún momento, un terremoto blanco, ¿no? Sí. Podría ocurrir, como también podría ocurrir un nuevo aluvión, ¿no es cierto?, con el río de las Minas, etc. Pero esos son eventos extremos frente a los cuales hay que prepararse. Pero también hay nuevas condiciones que no son cosas puntuales, ¿no? Sino, por ejemplo, que cambie el régimen de lluvias, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es muy importante para Magallanes, y es que, a diferencia de otras latitudes del planeta, acá pueden haber oportunidades mucho más claras, ¿no? Si el clima, por ejemplo, se incrementa la temperatura, ¿no? Y se generan condiciones del régimen de precipitaciones que puedan favorecer una mayor producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, también hay oportunidades, no es todo malo. El problema es que esas oportunidades no van a ocurrir de manera espontánea, sino que hay que planificarlas, ¿no? Tomar decisiones. Y por eso el tema de declarar una emergencia climática a mí me parece interesante, porque nos lleva justamente a decir, bueno, ¿qué es lo que nos dice la ciencia sobre lo que va a pasar en Magallanes de aquí a 10, 20, 30, 40 años más? Y con ese escenario tomar decisiones para aprovechar las oportunidades. Te estoy mencionando una, en nuestro estudio las personas mencionaron la producción de alimentos, pero también mencionaron oportunidades para que haya un turismo, ¿no?, responsable durante todo el año, por ejemplo, ¿no? Que también podría ser otra fuente de ingresos para la región, que podría, si se hace bien, ¿no?, podría ser también amigable con el medio ambiente. Pero todas esas cosas tienen que ver con una planificación que se haga a mediano y largo plazo, ¿no? Y no esperar a que ocurran los fenómenos extremos, ¿no?, para reaccionar, ¿no?, y hacer cosas sobre la marcha. Entonces hay oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades para la región, pero por otro lado también hay que tomar en cuenta otro fenómeno que ha sido muy importante esta semana, y es el nivel de ansiedad que produce el cambio climático, ¿no?, en las personas, la intranquilidad, ¿no?, que genera. El informe del IPCC del día lunes, ¿no es cierto?, ha generado una cantidad de reacciones muy pesimistas, muy depresivas, ¿no? Como que ya no hay nada que hacer, la catástrofe es inminente, etc. Y hay una sobreexposición a ese tipo de discurso. Más si uno le agrega que todavía estamos en pandemia, ¿no? Sí, claro. Y más si estamos con la situación política y social y económica que estamos viviendo desde el 2019, ¿no? Entonces, es como que se suma otra crisis más, que ya la tenemos hace mucho tiempo, pero que nos vuelvan a decir en nuestra cara que está todo mal, ¿no? Y eso va generando mucha intranquilidad en las personas. Entonces, es sumamente importante que empecemos a focalizarnos en las oportunidades que el cambio climático ofrece para la región y en los desafíos, porque todos todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, para mitigar los efectos y aprovechar las oportunidades. O sea, todavía el agua no nos llega al cuello, por decirlo de alguna manera, y No. claro, está complicado, se ve un futuro más o menos gris, por decirlo de alguna manera, pero hay que empezar a hacer cosas, hay que empezar a tomar decisiones, y te quiero plantear otra cosa, porque además estamos viviendo tiempos complejos, tú como psicólogo lo sabes mejor que todos nosotros que te estamos escuchando, que hay momentos de angustia, la salud mental está muy afectada en la población en general, ¿no?, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y además estas noticias, y además si uno ve mucha tele también se entra a preocupar más de que la gente que no ve tele. Es un buen datito freak. Te quiero plantear, porque ¿cómo podemos mezclar? ¿Qué puede significar para Magallanes
entrar en un estado de emergencia. ¿Qué pasa con el desarrollo productivo? Porque desde las salmoneras, desde las industrias de producción de carbón, como la que ya no está acá, que es mini invierno, o era mini invierno, dicen, bueno, con esto seguramente no vamos a poder desarrollarnos de manera productiva, y empiezan las críticas y empiezan los piedrazos hacia una decisión de un gobierno regional. Mira, lo que pasó ayer en Dominga, y quiero solamente recordar lo que dijo la bióloga Maritza Sepúlveda ayer en un medio, dice, como país estamos cometiendo un gravísimo error, es una burla al conocimiento científico, y esa es otra de las sensaciones que uno tiene. Se toman decisiones en pos de algo que va absolutamente en contra de lo que los científicos han ido estudiando y demostrando a la opinión pública por años. Y de repente llega un momento y dice, vamos a hacer en Dominga, por ejemplo, un proyecto minero como el que todos conocemos y el que hemos conversado también en este programa. ¿Cómo lo comparamos también con Magallanes? ¿Se van a limitar también los desarrollos productivos en un estado de emergencia, por ejemplo? Si es que, por ejemplo, en la tercera región también se declara un estado de emergencia, ¿peligra Dominga o no? ¿Qué va a pasar con el desarrollo productivo aquí a nivel local? ¿Cómo lo tenemos que ir entendiendo o explicándoselo a la gente? Bueno, ese es como el desafío principal que tenemos, yo creo, del siglo XXI, que no podemos seguir pensando como en el siglo XX, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, o sea, y no podemos implementar políticas y programas con la lógica del siglo XX, incluso a veces con el siglo XIX, ¿no? Para la realidad del siglo XXI. Y la realidad del siglo XXI nos indica que hoy día el medio ambiente es muchísimo más importante para las personas que lo que era hace 20 años atrás, pero muchísimo más importante, ¿no? Te doy un dato muy llamativo. Nosotros preguntamos en la encuesta también cuáles derechos relacionados con el medio ambiente eran los más importantes para la gente en Magallanes, ¿no? Y los dos derechos más importantes fueron el derecho al agua, que yo creo que es el principal derecho a nivel mundial, ¿no? Y el segundo fueron los derechos de los animales. Eso nos sorprendió muchísimo. O sea, las personas diciendo, acá en Punta Arenas, que el segundo derecho más importante que debiese estar en la nueva Constitución son los derechos de los animales, ¿no? Eso yo creo que era inimaginable hace 20 años atrás, o hace 30 años atrás, ¿no? Porque ha ido cambiando la conciencia respecto al valor de la naturaleza y a la importancia de cuidar, ¿no?, los ecosistemas en los cuales vivimos y a todos los seres que los componen. Ahora, no se trata, como era en el siglo XX, de elegir entre o cuidamos la naturaleza o creamos empleo, ¿no? O protegemos los ecosistemas o desarrollamos crecimiento económico. Claro. Eso es una ilusión, eso no es así, ¿no? Esa era la lógica del siglo XX. Hoy día tenemos, no son pocas las industrias, las empresas a nivel mundial, y en Chile también hay ejemplos, que están transformando completamente su forma de producción, ¿no? En la lógica de la economía circular, o en la lógica de, dicho de otro modo, de hacerse cargo, por ejemplo, de los desechos que producen, ¿no? Y también, y un tema más de fondo, es cómo la región define su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la región? Esta región en particular tiene una característica muy especial, que con el equipo de abogadas y abogados con los que estamos trabajando en este estudio, lo hemos llevado a un concepto que está en la ley nueva de cambio climático, ¿no?, que está que se puede revisar en el Congreso, que es el concepto de refugio climático, ¿no? Y ahí hay una propuesta para discutir, ¿no? Y la idea de refugio climático básicamente quiere decir que Magallanes, la Patagonia en general, pero hablemos de Magallanes, tiene ecosistemas, ¿no?, que podrían permitir, porque de hecho lo hacen, ¿no?, contrarrestar los efectos negativos del cambio climático. Ya. ¿No? Para el planeta, no solo para Magallanes, ¿no?, para el planeta, ¿no? Ya. Entonces este puede ser un refugio climático para el planeta Tierra, ¿no? Y eso significa, entonces, que tenemos que cuidar los bosques, ¿no? Tenemos que cuidar las turberas, ¿no? Tenemos que cuidar el mar, ¿no?, porque necesitamos, ¿no es cierto?, mitigar las emisiones de gases con efecto invernadero. Y los ecosistemas de esta región, ¿no?, Aysén también, por supuesto, lo que es la Patagonia, ¿no?,
contribuyen de manera significativa, enorme, ¿no?, a absorber gases con efecto invernadero. Las turberas, es increíble lo que hacen, incluso más que los bosques, por lo que algunos colegas nos han enseñado. Entonces, el tema es, bueno, declaremos Magallanes un refugio climático. Entonces no vamos a tocar los bosques, ¿no? Entonces ahí viene lo que tú planteabas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, ¿no?, para el desarrollo económico? Bueno, ahí está la pregunta, hay un desafío. ¿Quién financia eso, ¿no? Si Punta Arenas y Magallanes puede ser un refugio climático, ¿no debiese entonces crearse un financiamiento para el desarrollo de la región que viniera no solo del gobierno central de Chile, sino a nivel mundial? De otros y que gobiernos. Otros países le dieran dinero, ¿no?, a Magallanes por cuidar los ecosistemas, dado que le estamos prestando un servicio al planeta en su conjunto, claro, por proteger nuestros bosques, ¿no?, o los bosques en el territorio que habitamos. Entonces, por eso la idea de establecer algún mecanismo constitucional es tan importante, ¿no?, porque podría generar esa discusión. Ahora, para Punta Arenas en particular, acá Punta Arenas es puerta de entrada a la Antártica, ¿no? Sí. Punta Arenas puede ser una capital para el desarrollo científico internacional, ¿no?, para el estudio de la Antártica y del cambio climático y de la biodiversidad, que es increíble en esta región. Yo no tengo tan claro si quienes habitan esta región tienen conciencia de que para la mayoría de la gente del mundo venir a Patagonia es como un sueño, ¿no? Es como el viaje de mi vida es poder visitar la Patagonia, ¿no? Así es. Y se endeudan o ahorran y viene gente de todo el mundo porque es el sueño de su vida. Entonces, hay muchas oportunidades que podrían proyectarse y conversarse respecto a cómo Punta Arenas podría ser una capital para el desarrollo científico y para el turismo ecológico responsable, ¿no?, que nos permita crear empleos, ¿no?, desarrollar la economía a partir de actividades que no pongan en peligro, ¿no?, los ecosistemas, ¿no?, y la calidad de vida. Entonces, hay que abrir esa discusión, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Muy importante. Te quiero contar y plantear de que hay muchísima gente en sintonía en estos momentos a través de la tele, de la radio, de las plataformas. Hay mucha gente que te está dando las gracias por ser tan clarito en lo que estás contando, porque muchas veces muchas veces se habla de esto en chino, como se dice, ¿no? Y la gente no entiende y queda colgada y no cacha y no logra empezar. Bueno, esta ocasión ha sido todo lo contrario, por lo que dice la misma audiencia, que te envían saludos, que hay gente que te conoce, otra que no te conoce, pero que te está agradeciendo este espacio, esta conversa, y tu forma de explicar y de dar a conocer las situaciones. Hay muchas preguntas, muchas temáticas, nos queda poquito tiempo, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una, la gente lo dice, hay que entender de que como la Patagonia, entre comillas, no es casi como lo que le queda al planeta para poder salvarlo, plantean varios, o sea, por lo que tú estás diciendo, este refugio climático sería muy interesante, o sea, los ojos están puestos en Patagonia, seguramente, ¿no? Hace muchos años venimos escuchando esto, pero parece que debiese hacerse realidad antes de lo que uno podría imaginarse. Esto, me imagino yo, lleva de la mano, me imagino yo, no sé, te lo planteo, un cambio también, no sé, en nuestra geografía, un cambio en la forma de vivir, si es que nos convertimos en eso, porque muchos van a estar mirando, no solamente mirando, sino que muchos se van a querer venir a instalar y a vivir también a Patagonia. Eso por un lado. Y por el otro, respecto al desarrollo productivo, mucha gente pregunta, con todo esto, con este entendimiento, con esta comprensión, ¿qué va a pasar con la salmonicultura? Por ejemplo, en la Tierra del Fuego Argentina ya se ha prohibido el desarrollo de la salmonicultura. ¿Qué crees que va a pasar en Magallanes o qué crees que debiese pasar con la salmonicultura en los canales patagónicos? Sí, pues dos temas, bueno, qué bueno que haya habido buena recepción. Uno trata de hacer las cosas lo más claras posible, ¿no? Mira, bueno, está el tema de los estilos de vida y el tema de la salmonicultura. Acá el problema de fondo que tenemos como humanidad, ¿no? El problema de fondo, ¿no?, es el estilo de vida que hemos construido, ¿no? Yo diría un estilo de vida básicamente occidental, pero que hoy día está en casi todo el planeta, ¿no? Y que es un estilo de vida basado en algo que conocemos muy de cerca, que es el consumismo, ¿no? El principal problema ambiental es el consumismo. Y cuando tienes consumismo con mucha gente siendo consumista,
se generan los problemas que tenemos el día de hoy. Más cuando esos productos que la gente consume se producen con combustibles fósiles, ¿no? Cuando esos productos que la gente consume generan desechos plásticos. Recordemos que de los principales problemas ambientales que tiene Magallanes y Punta Arenas en particular es la basura, ¿no? El viento la corre, ¿no es cierto? Entonces uno va al centro, está todo limpio, pero uno va un poquito, ¿no es cierto?, para hacia afuera y empiezas a ver mucho plástico todavía, ¿no? A pesar de que están prohibidas, entre comillas, ¿no es cierto?, las bolsas, digo entre comillas porque sabemos que todavía se ocupan en algunos comercios. Entonces, acá hay que hacer cambios profundos en el estilo de vida de las personas. También sabemos que el otro gran problema que tiene Punta Arenas es la ineficiencia energética. Acá en Punta Arenas necesitamos energía para la calefacción, si no, no podríamos vivir acá, ¿no? Pero podemos avanzar hacia un sistema mucho más eficiente del uso de la energía. La típica que uno siempre sabe, ¿no es cierto?, de que en vez de regular la calefacción uno abre la ventana, ¿no? Entonces, prácticas súper pequeñas pero que tienen un tremendo impacto, ¿no?, si uno lo multiplica por la cantidad de habitantes que hay acá. Entonces, hay que dejar de ser tan consumistas, hay que ser más responsables con el uso de la energía, hay que ser más responsables con el tema de la basura. Necesitamos, obviamente, un sistema de reciclaje, ¿no?, que no sea solo de iniciativa privada, sino que tenga un respaldo público, ¿no?, porque nos dan un abasto, ¿no es cierto?, las empresas que reciclan. Y se necesita una transformación, y esa es la invitación a que las personas aprovechemos la instancia constitucional, ¿no?, para poder pensar cuál es el futuro que queremos para la ciudad, ¿no? ¿Qué ciudad nos imaginamos, ¿no? Nosotros hemos visto que genera mucho interés el tema del Centro Antártico Internacional, ¿no?, el tema de ser un líder, ¿no?, una capital líder para el estudio de la ciencia, ¿no?, a nivel mundial. Y todo eso, hay ciudades que se construyen a partir de la ciencia, ¿no? Ciudades que giran en torno a universidades, en torno a centros científicos, ¿no? Sí, claro. Esta ciudad puede ser una de esas, una de esas. Entonces, eso por una parte. Ahora, respecto a la salmonicultura, yo creo que es un tema extremadamente complejo, ¿no? Sé que mucha industria de la salmonicultura está consciente de los daños que han generado en el resto del país, porque son innegables y evidentes, ¿no? También es cierto que la salmonicultura en Tasmania o en Noruega no genera los impactos que genera acá en Chile, que ha generado en Chile. Entonces uno podría preguntarse si es un problema de la salmonicultura o de la forma en que se hace en Chile, ¿no? O es un problema de las leyes que hay en otros países versus las leyes que existen acá, ¿no?, para regular, ¿no?, esa práctica. Efectivamente en Tierra del Fuego la prohibieron, y uno podría pensar que cualquier tipo de actividad extractiva o que genere un impacto importante en los ecosistemas, como lo es la acuicultura, podrían ser, ¿no es cierto?, cuestionadas, o por lo menos cuestionadas en la escala o la magnitud que estas tienen, si lo que queremos es transformar Magallanes en un refugio climático, ¿no? Pero también es cierto de que no se puede reemplazar algo por nada, ¿no? Claro. Es decir, tienes que tener un plan, ¿no? Y en ese sentido, yo insisto, hay muchas empresas en Chile que hoy día están cambiando de rubro o están haciendo lo que antes se hacía de manera muy con mucha contaminación hacia el medio ambiente, lo están haciendo de otra forma, ¿no? Entonces, creo que hay la respuesta a si la salmonicultura tiene que seguir o no en Magallanes, o expandirse, la tiene que dar la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que decir, nosotros nos imaginamos un futuro de Magallanes con o sin salmoneras, ¿no? O con salmoneras, pero solamente acá, ¿no? O sin ninguna, ¿no? Pero esa es una discusión que yo creo que tiene que darse en base a la evidencia científica, ¿no?, y en base a posibilidades alternativas de desarrollo que existen, ¿no? Entonces, hay mucho que conversar y nosotros aprovecho de pasarte el aviso publicitario, el día miércoles 25 a las 7 de la tarde vamos a tener un seminario conversatorio en el que vamos a presentar los resultados de nuestro trabajo. Te vamos a hacer llegar obviamente la invitación para que la puedan divulgar ese día, pero si nos buscan como Cambio Climático PUC Constituyente en redes sociales, ahí también van a encontrar más información. Y también
el equipo que trabaja en este proyecto también está vinculado al Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, que es el CR2. Entonces también las personas pueden buscar ahí cr2.cl y también seguir las actividades que realiza el SIGA, ¿no? Cuando yo también estoy colaborando de la Universidad de Magallanes, ¿no? Porque finalmente estos son temas que van más allá de la región, ¿no? Son temas nacionales y globales, pero hay que ver lo global y lo local, ¿no? Al mismo tiempo. Me tengo que ir al corte, pero la gente sigue preguntando y sigue, y lo va a seguir haciendo seguramente en el resto del día, porque además esto se va a transformar en una crónica de Zona Cero. En la noche nos vamos a ver en TV Red, en la televisión por cable regional. La gente dice, ¿pero qué hacemos ahora nosotros individualmente? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa, en mi patio, con mi familia? ¿Con qué podemos empezar a colaborar? Es una buena forma de pensar aquello, ¿no? Y no solamente sentarse a esperar con el celular en la mano, en el sillón, mirando la tele o escuchando programas como este, y decir, bueno, a ver, ¿qué van a hacer? No, yo puedo partir con un granito de arena, aunque sea, ¿no? Un granito más otro granito, de repente podemos armar una orilla de playa, qué sé yo. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros en la cotidianidad? Bueno, yo creo que hay cosas bien concretas que se pueden hacer. La primera es tener siempre presente el medio ambiente cuando yo tomo decisiones, ¿no? Cosas súper concretas. Voy a ir a comprar verdura, ¿no es cierto? Fruta, verdura, llevo mi propia bolsa, ¿no? No quiero más bolsa. Sabemos que hay una ley que prohíbe las bolsas, pero ¿para qué andamos con cuentos? Sabemos que todavía se entregan bolsas, ¿no? Eso hay que eliminarlo, ¿no? Pensar si realmente necesito cambiar mi teléfono cada 6 meses o una vez al año cada vez que sacan un modelo nuevo, ¿no? Eso lamentablemente es así, ¿no? Hay mucha gente que hace eso. En el fondo, no ser tan consumista. Eso es un primer tema para la gente que lo es, que sabemos que somos muchos los que tenemos, ¿no es cierto?, tema del consumismo y esas cosas. Entonces, sí. Eso por una parte. Y por otra parte, cuidar el medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Eso es sumamente importante. Uno puede cuidar el medio ambiente. La plaza que está en la esquina, la vereda al frente, la vereda de mi casa, podemos cuidar la ciudad, ¿no? Y no solo esperar que otros no lo hagan, o porque el otro lo hizo, yo no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Y finalmente, y yo creo que en el contexto actual, tal vez una de las cosas más importantes es presionar a las autoridades y a las 3 personas que están representando a Magallanes en la Asamblea Constituyente para que el tema cambio climático y medio ambiente estén siendo considerados de manera central en el diseño de la nueva Constitución, ¿no? Acá sabemos que todos en Magallanes es una región pequeña poblacionalmente, que llegar a las personas que fueron elegidas constituyentes no es tan difícil, pero hay que presionar, conversar con esas personas para que el tema sea así, y al mismo tiempo con el gobernador, con el alcalde, ¿no?, de las distintas comunas, para que los temas de medio ambiente tengan más importancia, y esa importancia se traduce básicamente en recursos, ¿no? Porque si tú dices esto es importante, pero no le pones recursos, ¿no?, para enfrentar el medio ambiente, si no contratas más personas, ¿no?, para enfrentar los temas a nivel comunal, regional, es súper difícil que eso ocurra, ¿no? Entonces necesitamos una inversión de recursos importantes para implementar todo esto, y eso las personas lo pueden hacer, ¿no? Exigiendo a las autoridades que realmente se hagan más cosas, además de lo que la gente puede hacer en su vida cotidiana, de cuidar el medio ambiente, tomar el medio ambiente en consideración cuando tomen decisiones, obviamente hay que reciclar, y creo que una cosa también muy importante, y con esto lo último, yo creo que hay que escuchar a las niñas y a los niños. Las niñas y los niños están, a pesar de la pandemia, las escuelas están haciendo muy buen trabajo en educación ambiental, ¿no? Entonces, escuchen a las niñas y los niños. Ellos ya vienen con el switch cambiado, ¿no? Háganles caso, ¿no? Y vamos a aprender mucho si les escuchamos, ¿no? Apagar, cerrar el agua de la llave cuando uno está lavándose los dientes, ¿no es cierto? Las duchas cortas, etcétera. Absolutamente de acuerdo. Rodolfo Sapiens,
Muchas gracias, Rodolfo, por darnos este minuto. La conversación se nos alargó, no nos dimos ni cuenta, pero la gente está muy agradecida y sigue escribiendo y lo va a seguir haciendo. Y quedaron muchas preguntas, así que seguramente te vamos a volver a molestar más adelante, en el mediano plazo, para seguir conversando, porque creo que esto es lo que hay que hacer, colocar el tema sobre la mesa, visibilizarlo, colocarlo a luz pública, que la gente opina y que se hagan parte, involucrarnos y cada vez más involucrarnos. Director alterno del Laboratorio de Cambio Climático y constituyente de Punta Arenas, Rodolfo Sapiáez. Rodolfo, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mauricio, que quedo a disposición para lo que necesiten. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Saludos a todo el equipo. Que estés muy bien. Pausa breve y venimos ya con la última partecita del BDR.